Buenas tardes, hermanos, qué bueno es poder una vez más compartir la palabra de Dios. En este miércoles nos toca compartir el Salmo 62, así que vamos a leerlo y seguir meditando y extrayendo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿sí? Dice así entonces el Salmo 62, versículo 1: En Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. No confiéis en la violencia, ni en la rapiña. No os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Una vez habló Dios. 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Qué bueno es que podemos seguir analizando, pensando, meditando, reflexionando en estos salmos que venimos estudiando cada miércoles. Este salmo en particular tiene por título, dice, al músico principal, a Jedutún, Salmo de David. Y esta persona que aparece aquí, Jedutún, era uno de los principales en cuanto que había designado David justamente para poder dirigir el coro de alabanza, de adoración allí en el momento que se hacía esto. Y esto lo podemos encontrar allí en Primera Crónicas capítulo 16 y también en el capítulo 25, 1 al 3, menciona justamente cuando David designa a Jedutún como el principal del coro, uno de los principales del coro para esta actividad. Y es un salmo que seguramente no está bien claro, pero muy probablemente se haya escrito en el momento que David está siendo perseguido y se había sublevado, se había revelado su propio hijo Absalón. Y él tiene que estar allí teniendo mucho cuidado, escapándose también y teniendo cuidado de las personas que estaban al lado de él, porque justamente eran las que estaban allí haciendo de que David cayera. Por eso habla justamente de las personas, de no confiar en las personas y donde realmente es importante poner nuestra mirada. Ahora, fíjense en ustedes, a modo de introducción, es importante esto, ¿no? Este salmo tiene 12 versículos y es interesante ver cómo David presenta a Dios en estos 12 versículos. Fíjense en que allí David habla y presenta a Dios como el Dios de su salvación. Esto se repite en el versículo 1, en el versículo 2, en el versículo 6 y en el versículo 7. Presenta a Dios como su roca, lo vemos en el versículo 2 y en el versículo 6. Presenta a Dios como su refugio, versículo 3, 6 y 7. Presenta a Dios como su sostén, versículo 3, versículo 6. Presenta a Dios como su esperanza, versículo 5. Presenta a Dios como su gloria, versículo 7. Presenta a Dios como su roca fuerte, no solamente su roca, sino que en el versículo 7 habla de su roca fuerte.
Dios de poder lo llama en el versículo 11 y Dios de misericordia en el versículo 12. En los primeros 6 versículos, la palabra solamente se repite 4 veces, hablando de que solamente en Dios David podía encontrar todo lo que él necesitaba. Y esto lleva a pensar justamente en que solamente Dios, David tenía bien claro esto, de que solamente Dios era el que podía ayudarlo. Y miren, si hay una persona que podía hablar, o mejor dicho, podía entender lo que era el significado del refugio, de la fortaleza, de la firmeza, justamente es David. Porque David siempre fue un hombre de guerra. David desde chico estaba allí cuidando las ovejas y él mismo lo dijo, ¿no? Cuando venía un oso, un león, él no salía corriendo, no le importaba salvar la mayor cantidad de ovejas, sino que se enfrentaba a esto. Y le tocó enfrentarse con Goliat, le tocó tener un montón de guerras. Él tenía más que claro lo que era el refugio, lo que era la torre fuerte, lo que era la fortaleza, porque en su experiencia de batallas, de guerra, él sabía lo que era en ese momento un lugar seguro. Y qué interesante es poder analizar esto, porque David repite muchas veces esto, solamente en Dios, solamente en Dios. Y presenta a Dios con estas características que recién vimos. Porque David entendía y era una experiencia real en su vida que él había podido allí tener ante las distintas circunstancias que pudo pasar. El miércoles pasado Fabián nos hablaba y escuchábamos acerca de cuando David justamente también tiene que estar huyendo de Saúl. Y David tuvo la oportunidad muchas veces, como escuchábamos, de poder tomarse revanche, digamos, y matarlo a Saúl. Había estado entregado en sus manos, pero David no lo hizo. Porque David tenía claro esto, de decir, solamente en Dios, solamente Dios es todo en mi vida. Y él confiaba en Dios y él descansaba en Dios. Y es verdad, como venimos estudiando muchos salmos, donde él tiene que manifestarle a Dios su preocupación, su angustia, su dolor. Pero sin embargo, él confiaba en Dios. Y mire, la mejor manera de que David lo describa esto, justamente comienza el versículo 1 de esta manera. Solamente en Dios está acallada mi alma. Esta palabra acallada nos habla de estar en silencio, de estar en reposo. Ahora, claro, es fácil estar en silencio o estar en reposo cuando las cosas están bien. Pero no era la experiencia de David. David no la estaba pasando bien y de hecho él sabía que las personas que estaban alrededor de él, muchos venían y le sonreían y como bien dice más adelante, decían una cosa pero realmente estaban mintiendo porque querían destruirlo a David. Pero cuando aún teniendo motivos David para poder decirle a Dios un montón de cosas, allí él dice solamente en Dios. Mi alma está en reposo. Mi alma está en silencio. ¿A qué nos lleva a pensar esto, hermanos y hermanas? Que no importa la situación que estemos viviendo, las circunstancias que nos toca atravesar, qué bueno es poder tener esta experiencia y poder hacerlo parte de nosotros, esto de poder decir, mirá, no importa lo que estoy viviendo, pero mi alma no se va a quejar contra Dios, porque si Dios permite que esté pasando la circunstancia, el momento que me toca atravesar, Dios tiene lo mejor para mí. Y David esto lo tenía más que claro. Ahora, seguramente habrá llegado un momento en donde habrá estado realmente desesperado. Pero aún entre todo eso, David decía, no soy quien
para quejarme contra Dios. No puedo elevar una queja contra Dios. Dios es todo para mí. Mi alma, no importa la circunstancia que esté viviendo, mi alma está en silencio, espera en silencio, espera en reposo, solamente en Dios. Y no solamente eso, sino que también dice, de Él viene mi salvación. Y ahí empieza a decir un montón de cosas, ¿no? Pero la primera característica, la primera expresión que brota del salmista, es decir, no importa lo que yo viva, mi alma está en silencio, está tranquila. No hay motivos para quejas, no hay motivo para desconfianza, no hay motivo para dudar. Dios es todo, solamente en Dios. No hay lugar a otra cosa. Qué bueno es que esto lo podamos llevarlo a cada uno de nosotros también. Y que podamos tener esta firmeza. Yo realmente me asombro de David esto, ¿no? Y saben, una de las cosas que llama la atención también, que venimos viéndolo todos los salmos que venimos estudiando. Fíjense ustedes que David repite mucho. Los salmos en particular, ¿no? Cuando habla así acerca de Dios, repite mucho. Y es interesante esto, analizarlo. ¿Por qué repite tanto? Fíjense que la expresión mi salvación, mi roca, mi salvación se repite, mi refugio, mi torre, mi esperanza. Es como que necesitaba David refrescarlo constantemente en su mente y poder estar siempre recordando lo que es Dios. Y si hay algo que somos propensos nosotros es que somos olvidadizos. Nos olvidamos tan rápidamente de lo que Dios hizo, de lo que Dios hace y de lo que Dios hará con cada uno de nosotros. Y David tenía que repetir esto, y David lo llevaba a estar constantemente diciendo, Dios es esto, Dios es lo otro, solamente en Dios. Y eso hacía que su alma esté en una dependencia total de Dios. Qué bueno que es esto. Que también nosotros podamos tener este ejemplo. Que siempre podamos recordar lo que Dios es capaz de hacer. Tenemos sus promesas que se cumplen. Pero claro, el enemigo quiere totalmente lo contrario. Por eso es que está bueno siempre leer la Biblia, orar, porque nos hace siempre estar allí empapados del consejo de Dios, de sus promesas, de poder ver su misericordia, de poder ver el camino que Él tiene para nosotros, conocer la voluntad de Dios. Y esto es lo que el salmista tenía bien claro, por eso él hablaba. Fíjense que de estos versículos que acá leemos en este salmo, él refresca y repite muchas veces esto. Solamente en Dios está callada mi alma, de Él viene mi salvación. El versículo 2 dice, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Allí como esta expresión del salmista, ¿no? Él es mi roca y mi salvación. Esto ya lo hemos hablado y comentado mucho lo que estamos hablando de los salmos, ¿no? Lo que significa la roca, lo que significa la salvación. Dos cosas sumamente importantes. Porque no solamente David estaba diciendo, bueno, sí, o se quería autoconvencer que solamente Dios podía hacer que su alma esté tranquila, sino que lo experimentaba cada día que pasaba. Para que el salmista para que él exprese esto que Dios pone en el corazón de él, en su mente, él lo había vivido. Porque justamente Dios había sido su lugar firme, donde él no podía caer. Él estaba sobre la roca y sabía que eso no se iba a mover. Y nosotros también, hermanos, sabemos que nuestra fe no es en algo pasajero.
Nuestra fe no es en algo que cambia todos los días. Nuestra fe está puesta en Dios. Es el mismo Dios que le daba la victoria a David. Es el mismo Dios que encaminó a David. Es el mismo Dios que fortaleció a David. Es el mismo Dios que está dispuesto a ayudarnos. Es el mismo Dios que está diciendo, la roca está. Soy yo el que tengo que ir y pararme en esa roca, establecerme en esa roca, para que justamente diga, no resbalaré mucho. Más adelante dice, no resbalaré. Esta expresión se refiere a no dudar, a no claudicar. Y somos muy propensos a esto, porque cuando empiezan los problemas, cuando empiezan las dificultades, enseguida decimos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué tengo que pasar esto? ¿Por qué me pasa esto? Allí podemos ver, en este capítulo, lo importante que es poder estar sobre esa roca. Esa roca no se va a mover. Somos nosotros los que nos desviamos. Somos nosotros los que decidimos bajar de esa roca. Pero la roca está, es Dios. Y Él me invita a que esté parado sobre esa roca. Pero también dice que es su refugio. Y cuando hablamos de refugio, el refugio es el lugar donde el enemigo no puede entrar. Y como les dije antes, David tenía bien claro esto. Lo importante que era para un guerrero tener un refugio. Porque en el refugio, él podía saber que allí el enemigo no iba a estar. Y en ese refugio, él podía retomar fuerzas, podía pensar, podía estar con su mente tranquila en idear estrategias para la próxima batalla. Y un montón de cosas que el refugio le daba al guerrero. Lo mismo para nosotros, porque estamos en una guerra. Estamos en una guerra y la Biblia dice que no es contra carne o sangre, sino contra huestes celestiales. El enemigo, Satanás, busca constantemente de destruirnos. Esa es nuestra batalla, esa es nuestra guerra. Todos los días. Ahora, ¿cuál es mi refugio? ¿Dónde estoy parado? ¿Puedo decir lo mismo del salmista? En Dios únicamente está en silencio, en reposo mi alma. Qué bueno es que Dios nos deja esto plasmado en su palabra para que nosotros podamos hoy tomarlo y aplicarlo a nuestra vida para nuestro crecimiento. Pero también dice, versículo 3, ¿hasta cuándo maquinaréis contra un hombre tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada, dice, como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza, aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Acá está diciendo, ¿hasta cuándo van a seguir intentando hacerme creer otra cosa? Es como que si le dijera, ¿no se cansan de darse cuenta que Dios es mucho más fuerte de lo que ustedes pueden ver? Pero además, lo interesante de esto es que David se lo demostraba con hechos. David, el tiempo que fue pasando, le tocó vivir un montón de cosas y Dios siempre lo ayudó. Cuando David se puso en esa roca, cuando David confió en Dios, Dios lo liberó, Dios lo ayudó. Y todos sus enemigos podían ver esto. Y sin embargo había gente que todavía dudaba, ¿no? Entonces lo que el salmista, acá David está diciendo, miren, ¿cuándo se van a convencer realmente de que Dios es el único que puede dar la victoria? Y que esto también pueda ser una realidad en nosotros, ¿no? ¿Qué más tiene que hacer Dios, hermano, hermana, para mostrarnos que realmente Él quiere estar en nosotros? Él desea reinar en nosotros. Él desea manifestarse a través de nosotros. Él desea usar su poder a través de nosotros. Pero tenemos que estar bien convencidos como estaba David. Solamente en Dios mi alma está en silencio, reposa tranquila. Él es mi refugio, Él es mi salvación. No resbalaré, no voy a dudar, porque Dios me demuestra cada día que realmente Él es todo. Y no solamente es eso, sino que voy a tener autoridad,
voy a tener experiencia para poder decir a los que están alrededor mío, decir, miren, ¿cuánto tiempo más ustedes van a estar dudando de este Dios? Acá lo ven. Muchos querrán verte triste, muchos querrán verte destruido, muchos querrán verte allí hundido, como lo querían ver con David. Pero ante todo le dice, miren, ¿cuánto tiempo más van a estar ustedes dudando? Continúa, dice, versículo 5, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, y mi refugio, no resbalaré. Repite casi las mismas palabras que allí estaba usando con respecto al versículo 1 y 2 que leímos, ¿no? Acá agrega algo, porque de Él es mi esperanza. Esta palabra es muy interesante, ¿no? Porque esperanza habla de confianza, fe, seguridad. Se refiere a una cosa o un acontecimiento que se espera que está en el futuro. Miren, hermanos, cómo cómo David tenía claro esto, ¿no? Él sabía, él miraba por encima de esa gente y él podía ver la salvación de Dios. Eso que estaba viniendo allí adelante era justamente lo que motivaba al salmista a poder decir, porque de Él es mi esperanza. Es decir, usando esta expresión, ¿no? Ese acontecimiento futuro, justamente, ¿no? Que estamos esperando, esa es la esperanza. ¿Y cuál es nuestra esperanza, hermanos? ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Qué estamos mirando más adelante? Justamente cuando estemos en el cielo, cuando disfrutemos de estar junto a Dios por toda la eternidad. Y eso nos tiene que animar cada día que nos levantamos a decir, ese es nuestro Dios, que me prometió ese lugar y que Él lo va a cumplir. Y que eso realmente pueda mover a que nuestra realidad cambie, a que nuestro presente cambie, para poder llevar vidas que realmente honren y glorifiquen a Dios, porque Él es nuestro refugio, porque Él es nuestra salvación, porque Él es nuestra roca, porque Él es nuestra esperanza. Y hay una expresión que me gusta mucho, ¿no? Allí en Zacarías, si bien es una expresión dada al pueblo de Israel, allí Dios le prometió la restauración a Israel mediante la intervención del Mesías, justamente. En Zacarías 9:12 dice que son prisioneros de esperanza. A mí me encanta esta frase, ¿no? Porque yo me siento tan identificado con eso. Soy prisionero de esa esperanza, pero no porque Dios me tiene allí como engañado, o porque me tiene haciéndome ver cosas irreales, sino porque mi fe está depositada en Él y soy prisionero de esa esperanza, la misma que dio para su pueblo Israel a través del Mesías. Lo mismo se trasladó a nosotros cuando creímos en Cristo Jesús como nuestro Salvador. La esperanza que tenemos, bienaventurada, gloriosa, es el lugar que Dios ha preparado por nosotros, para nosotros. Dice el versículo 6, Él solamente es mi roca y mi salvación, mi refugio, no resbalaré. Repite las mismas palabras, pero acá dice no resbalaré. Antes había dicho no resbalaré mucho, acá dice no resbalaré. Directamente se convence el salmista a decir, no puedo dudar, no voy a dudar. Dios es todo para mí. Me lo demuestra día a día con sus hechos. No tengo lugar a dudas. No puedo dudar porque Dios es todo. Y esto es lo que quiere transmitirnos, ¿no? Antes dijo, no voy a dudar mucho. Quizás me pueden llegar a entrar algunas dudas, algunas inquietudes. Pero ahora dice, no resbalaré. No voy a dudar. No voy a claudicar. Dios es todo para mí.
Desde el versículo 8, el versículo 8 es interesante también, porque fíjense que David aquí no solamente es un tema que él confía. Ya vimos en el versículo 3 y 4 que se anima a justamente decirle a los demás que tienen que cambiar, que cambien de su mala actitud. ¿Hasta cuándo van a seguir dudando? Dice. Y en el versículo 8 dice, esperad en él en todo tiempo. Oh pueblos, derramad delante de él vuestro corazón. Se anima a exhortar a otros. Y esto va mucho más allá. No sabía hasta dónde podía llegar. Pero él dice, esperar en él en todo tiempo. Miren, lo primero que nos dice acá es que tenemos que esperar. Y una de las cosas que nos cuesta, ¿no? Somos impacientes. Pero él dice que tenemos que esperar. En todo tiempo. Y esto nos habla en los distintos aspectos de nuestra vida, en donde tenemos que ir encaminando cosas. Cuando somos adolescentes, cuando somos jóvenes, cuando tenemos una familia, cuando estamos en nuestro trabajo, en el estudio, saber esperar en él. Y allí el salmista dice, miren, si alguien que supo esperar es David. Dios lo había ungido como rey. Ahora, fíjense en todo lo que tuvo que pasar David hasta que realmente sea puesto como rey y respetado como rey. Y aún estando como rey, tiene que él soportar la rebelión de su propio hijo y las personas que estaban alrededor de él tener que allí estar dudando y engañándole. Sin embargo, David dice, esperen en Dios. Y qué bueno es esto, ¿no? Porque si uno confía en Dios, sabemos que esto va a ser de bendición. Confiar en Dios, descansar en Dios. Vanidad, dice, versículo 9, habla del versículo 9 en adelante, que los hombres, dice bien claro, ¿no? No pesan nada. Y esto nos da a entender justamente de que no vale la pena confiar en ellos. ¿Por qué? Porque no pesan nada. No hay nada de valor en sus vidas. Pueden estar muy bien económicamente, pueden tener todo en cuanto a lo material y a lo humanamente mirándolo. Pero lo que el salmista quiere resaltar acá es ese valor espiritual, ese valor en cuanto a confianza, ese valor en cuanto a ética espiritual. ¿Dónde está puesto? E invita a que justamente no confiemos en eso, que no vayamos tras eso, sino todo lo contrario. Dice, de Dios es el poder. Versículo 11, ¿no? De Dios es el poder. Y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Qué interesante es que podamos... yo creo que si Dios permite que se repite tanto esto y que lo podamos ir viendo miércoles tras miércoles, y seguramente también si tenés tiempo en tu casa, volver a releerlo y estudiarlo, qué importante es que lo podamos aplicar a nuestra vida. Porque allí es donde podemos entender que de Dios es el poder, que es el Dios de misericordia. Y que no nos olvidemos, hermanos, hermanas, que Dios va a pagar a cada uno, como dice acá, no termina. Tú pagas a cada uno conforme a su obra. Que esto nos pueda llevar a poder descansar en Dios, a confiar en Él, porque Él es el todo. Que podamos cada día poder decirle, solamente en Dios reposa mi alma. Solamente en Dios mi alma puede estar en silencio. No hay lugar a quejas, no hay lugar a objeciones, porque Dios me demuestra todos los días que su palabra es fiel, que sus promesas se cumplen y que esto me tiene que llevar a mí a poder tener una vida de entrega, sabiendo que Él lo da todo y que Él es el Dios de poder y el Dios de misericordia. Que Dios nos bendiga, hermanos, que esto lo podamos seguir meditando, analizando para su gloria, para su honra, y que sobre todas las cosas podamos ponerlo en práctica en cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga.